اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Llegamos a esta parte que tiene que ver con los factores que ayudan a la concentración. Nosotros en la anterior clase habíamos dicho, si recuerdan, que el orante tiene que tratar de tener concentración y que su corazón esté atento a lo que se hace, a lo que se dice y a esta posición, a esta postura que tiene la persona cuando se enfrenta a Dios, se para estar en un contacto con Dios, en una relación directa con Dios y en una forma, digamos, de diálogo con Dios. Con respecto al tema de la concentración, yo quisiera decir, digamos, una pequeña introducción antes de entrar a los factores de la concentración o que ayudan o que tienen un efecto, digamos, sobre la concentración. Es que seamos sinceros, en la mística nosotros estudiamos que, digamos, lo más difícil para la persona es poder tener control sobre sus pensamientos. Obviamente no los pensamientos volitivos y aquellos que son producto de la voluntad del hombre, sino los pensamientos que nos llegan, o sea, las imágenes y las ideas que nos llegan. En primer lugar, porque la mente está constantemente trabajando, no hay momentos en donde la mente no tenga imágenes o no tenga ideas o conceptos o pensamientos. Es casi imposible lograr ese momento de, bueno, muchas veces le llaman, digamos, ese nivel alfa, que en algunas ciencias, digamos, lo estudian. Un nivel en donde el pensamiento sea cero, o sea, donde la mente no trabaje, donde la mente quede en blanco. Eso es casi imposible, por lo menos en las personas normales como nosotros. Es por eso que los místicos siempre han hablado de la dificultad, no solo en el rezo, en la vida, digamos, cotidiana, de eliminar, digamos, esos pensamientos que constantemente están atacándonos, porque es un verdadero ataque, o sea, las imágenes, las ideas, los conceptos están constantemente dando vueltas en nuestra mente. El Imam Khomeini, cuando hablaba de lo que llaman, digamos, tratar de eliminar los pensamientos, sean buenos o malos, porque el tema de la concentración no es necesariamente, digamos, concentrarse para no tener malos pensamientos. No, uno puede tener muy buenos pensamientos, pero no está concentrado en la cuestión, o sea, no necesariamente uno por un mal pensamiento no se concentra. Uno puede no concentrarse con cualquier tipo de pensamiento, sea bueno o malo. Dice que en realidad tampoco hay que tratar de hacer un esfuerzo, ¿no? Con uno que hay veces quiere tratar de concentrarse y hay veces cuanto más intenta, más difícil se le hace. Que suele ocurrir en el sueño, por ejemplo, cuando uno quiere dormir, generalmente ocurre. Si alguien tiene, por ejemplo, que despertarse muy temprano a la mañana, tiene que madrugar y ya es tarde y quiere dormir y quiere obligarse a dormir, o sea que no es una cuestión natural de sueño o de cansancio, no, tiene que dormir porque mañana tiene que levantarse temprano. Ahí como que cuesta más dormirse, a veces uno se termina dando vuelta porque quiere, digamos, imponerse esto del sueño. Con el tema del pensamiento pasa lo mismo, y el Imam Khomeini habla, digamos, algo interesante, y que dice que uno, digamos, intentar que no entre el pensamiento es difícil. Entonces dice lo que hay que hacer es dejar que entre el pensamiento, pero que pase. O sea, tampoco concentrarse en el pensamiento. Imaginemos, yo ahora estoy, por ejemplo, quiero rezar y estoy pensando, supongamos, en una deuda que tengo que pagar. Si entró la idea, si llegó el pensamiento, bueno, llegó, pero lo importante es que uno no se concentre en ese pensamiento. Entonces uno está en el momento de rezar, entonces digo, bueno, sí, la deuda, entonces empiezo el discurso interno o el diálogo interno, tengo que pagarla y si no la pago no es correcto, cómo voy a hacer para juntar el dinero y cuándo la voy a pagar. Eso ya es elaborar un pensamiento, o sea, ya es empezar a trabajar para que ese pensamiento se desarrolle. Eso no es así. El Imam Khomeini dice que entre. Si uno digamos, no está concentrado y no tuvo posibilidad de que su mente esté únicamente, digamos, con atención, o su corazón con atención en el rezo, entonces que entre el pensamiento, pero dejarlo pasar. O sea, no desarrollarlo, porque muchas veces nosotros
decía un sabio que cada vez que perdía algo o se olvidaba algo, no sabía dónde lo había puesto, entonces iba a rezar, hacía 2 ciclos de rezo para acordarse, porque en el rezo generalmente siempre vienen las ideas y ahí uno empieza a pensar y empieza a recordar. Entonces, el imam dice eso, dice que bueno, si entra el pensamiento, que entre en el problema, pero que salga, o sea, dejarlo pasar y no estar constantemente profundizando. Sobre el tema de, digamos, cómo lograr la concentración, obviamente yo voy a tocar un par de puntos, pero no es la única verdad, seamos sinceros, es un tema bastante individual, es un tema que cada uno tiene su propio camino muchas veces para poder concentrarse. Quizá nada de esto sirva, quizá uno esté, por ejemplo, ahora vamos a hablar de cuando uno esté en un lugar solo, esté en un lugar acompañado con gente y con bullicio y con música y con movimiento y con autos que van y vienen, con imágenes, y está totalmente concentrado. O sea, no necesariamente esto es la única solución, pero bueno, son factores que ayudan, o sea, la experiencia, y hay veces lo que aparece en algunos hadices o narraciones, de alguna manera se ve que estos puntos ayudan. El Sheikh Bahjat, que es un gran místico contemporáneo que falleció hace unos años, que bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, que era una persona muy, digamos, purificada, una persona muy desarrollada espiritualmente y conocida como un gran místico contemporáneo. Él decía que en realidad el tema de la concentración en el rezo no necesariamente tiene que ser en el momento del rezo. O sea, él hacía mucho hincapié que las ideas y digamos, las imágenes que aparecen en el rezo cuando uno reza están relacionadas con el día a día, ¿no? O sea, con lo que uno va viviendo durante el día. En el sentido que si uno está todo el día ocupado en algo que no tiene que ver con Dios, en algo que no tiene que ver con la otra vida, que no tiene que ver con su desarrollo, que no tiene que ver con su purificación, es obvio que al momento de rezar no va a estar concentrado en Dios y en la otra vida y en el diálogo con Él. Entonces él hacía hincapié en que uno en realidad tiene que recordar a Dios durante el día, o sea, para que en el momento que lo recuerden en el rezo venga la imagen de Dios, la imagen en sentido figurativo, ¿no? Alegóricamente hablando. Entonces es obvio que si uno realmente está totalmente alejado de Dios durante el día, por eso vamos a hablar después que uno de los factores es el tema de fortalecer la fe, ¿no? Si está todo el día ocupado en algo que no es Dios, está todo el día ocupado en algo que no conforma a Dios, en algo que está lejos del camino de Dios, en algo que hay veces lo opuesto al camino de Dios, es muy contradictorio, o sea, tratar de llegar al momento del rezo, que es el encuentro con Dios, y estar totalmente concentrados en Dios, o sea, se hace difícil. En nuestra vida personal ocurre lo mismo, o sea, si uno está, por ejemplo, muy ocupado o preocupado en algo, y pasa todo su día ocupado en eso, cuando llega el momento del encuentro con la familia, con los hijos o con la esposa, la mente sigue trabajando digamos, tenida de aquel color, ¿no? O sea, por eso muchos de los problemas familiares ocurren porque uno no sabe distinguir o separar entre los distintos ambientes o ámbitos, como por ejemplo la persona que pasa mucho con la persona materialista, que le interesa mucho el dinero y vive por el dinero y para el dinero, trabajando todo el día para el dinero. Y bueno, llega el momento de estar con la familia y generalmente, desgraciadamente, se le hace difícil poder concentrarse en el tema familiar y sigue trabajando la mente. Con respecto a los factores que dijimos, bueno, ahora en la próxima clase yo los voy a detallar. Acá solamente les voy a decir el título. Uno tiene que ver con la elección del lugar, otro tiene que ver con eliminar los obstáculos, otro tiene que ver con el fortalecimiento de la fe. Y finalmente tenemos el recuerdo de la muerte y el prepararnos para el rezo. Estos 5 factores son los que en la próxima clase voy a detallar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.